Hola YouTube, bienvenidos a un video más de la lista de juegos de la primera hora. Hoy estamos jugando Gambler's Table, un juego clicker. No se hagan la costumbre que voy a poder seguir subiendo juegos de estos cada 3 días como hago con los de Risk. A veces ni con los de Risk puedo. Estoy aprovechando que estoy en vacaciones, subiendo varios videos, viendo qué les gusta, qué no les gusta. Si alguno muestran suficiente interés, podemos hacer, como dije en otro video, una lista de episodios, como hicimos con Parcel. Parcel no lo vio mucha gente, pero a mí me gusta jugar estos juegos y me gusta grabar mientras juego. Entonces aquí estamos. Entonces empezamos con la primera hora de Gambler's Table. Hay que darle clic a las moneditas. La idea del juego es darle vuelta a las monedas, ¿ok? Este es el demo. El juego sale el 11 de enero según Steam. Entonces vamos a ver primero el demo. Vamos a ver si dura una hora. Tal vez sí, tal vez no. Y empezamos. Entonces el juego es muy completo. Tiene logros, tiene árbol de habilidades. Vamos a ver cuántos están bloqueados por el demo. Y además tiene cosas que uno puede ir comprando con lo que gana. Varias cosas. Lo primero que vamos a ocupar es un ayudante para que nos ayuden a darle vuelta a las monedas. Lo que hacemos es darle logro mantente informado. Encuentra la pestaña de mejoras, ok. Encuentra la pestaña de tácticas. Encuentra la pestaña de información. Ok. ¿Alguna otra? Sacrifiquen el árbol de habilidades por primera vez. Ok, bueno. Anyway, la idea es que cada vez que le damos clic a la moneda da vuelta. Si cae en el signo de dólar, entonces tenemos $1. Si cae en el símbolo de cabeza, no tenemos nada. Entonces vamos a... O sea, qué suerte la mía. Se supone que es 50-50, ¿no? 4, 5. Ok. Entonces vamos a comprar un ayudante. Entonces estos tipos lo que hacen es ir a la moneda y darle vuelta automáticamente. Yo también le puedo dar clic para hacerlo tal vez un poquito más rápido, porque por ahora son un poco lentos. 3. Cuando tengamos 4, agarramos otra monedita y seguimos. Entonces él va a darle vuelta a esa moneda, yo le doy vuelta a esta hasta que tengamos $20 y comprar otro ayudante. Bueno, puta, $20 vamos a dar toda la vida, porque mi suerte está pésima. Y los ayudantes también se cansan, entonces dejan de dar vuelta a las monedas. Nuevo logro, ¿qué es ese? Mientras yo no esté aquí. Se le puede dar clic para despertarlos a ellos. Yo le di clic a la moneda que estaba atrás, pero ahí también me ayudó. Ok, entonces ya tenemos 2 ayudantes, 2 monedas, 2 ayudantes. Wake up. Vamos a ocupar $9 para comprar otra moneda más. ¿Qué más tenemos? 41 es mucho, 50 todavía es mucho. Esto es para cuando uno tiene otras monedas, entonces no le hacemos clic a monedas de cobre. Esto es cuánto llevamos. Tenemos $40. Tenemos 4 minutos jugando y estamos generando $1 por segundo aproximadamente. Y aquí me dice como por quién. Y unos sombreros para los ayudantes que no tenemos ahorita nada. Anyway, ya tenemos 9. Pues compramos otra moneda y ahora vamos a ocupar 37. No sé por qué los tipos caminan desde un lado de la pantalla hasta el otro. Yo estoy jugando con esta. A ver si podemos ir más rápido, ok. Tenemos otro ayudante. Vamos 14 ahora. Entonces, todos estos juegos de clicker, de fábrica, además, empiezan un poco lento. Pero vamos a irlos avanzando más rápido. Ya tenemos otra monedita. Entonces, ahorita al principio lo que vamos a hacer es... No. Up. Es darle
clic a todas las monedas que podamos para comprar ayudantes y más monedas. Vamos a ver. Ah, bueno, me dan 3 fichas. Aquí dice que... Ah, ok, entonces cuando cae cara, me dan calaveras. Y la calavera me permite hacer que... Ocupamos 500. Ok, para darle clic a este sombrero. Ok. Veremos si esto se cambia de color o algo cuando llegamos a las tiendas. Oh, wake up. ¿Cuánto llevamos? Comprar la moneda. Entonces este juego se va a volver loco en algún momento. Pero nuevamente, como todos estos juegos de clickers y demás, empiezan un poco lento. Ahí me disculpan el pelo. No piensen que no me bañé. Sí me bañé. Lo que no hice fue peinarme. Damos 58 para el siguiente ayudante. Aunque tal vez podríamos pensar en esto. Cobre mejorado. Ah, sí, perfecto. Entonces ahora cada vuelta nos da 2. Yep. Entonces sería bueno irlo mejorando también. ¿Qué más tenemos aquí? Esto no y nada más. Ok. Estos dos son los que me interesan. 61 o más monedas. Se me durmieron todos. Wake up. Lo que no seguro es el árbol de habilidades. Ah, se ocupan $30,000 para que me den un punto de habilidad, debe ser. No estoy seguro. Ok. Anyway, como pueden ver, ya ellos van generando dinero solo. Yo nada más les voy a ayudar aquí para ir más rápido. Necesitamos un ayudante para que sean el mismo número de ayudantes y monedas. Y vamos a empezar a llenar de monedas. Ahorita compramos el 61. Aquí me va a decir que estamos generando 0 por segundo. Eso está mal. 2 por segundo. A veces sí, a veces no. Depende de la suerte que tengamos con los flips. Voy a darle vuelta a todo esto. Está poniendo caro el ayudante. Creo que lo mejor ahora es subirle el monto a las monedas. Eso me da que 1 más 1. Entonces ahora son $3. Vamos a meter otra moneda más. Entre más monedas hay, asumo que ellos tienen que correr menos, lo que aumenta la velocidad. No, wake up. Ok, ayudante. Entonces, en logros que tenemos mientras ellos generan: compra tu primera moneda de plata, ya casi. Moneda de oro. Esto es tal vez tipo prestige. Sacrificar, supongo. $1,000. Estamos en eso. $1,000,000. $1,000,000,000. No, perdón. 1,000,000,000. 1,000,000,000 real, no gringo. Todas las habilidades del árbol. Eso claramente en un árbol no lo vamos a hacer. Pero vamos a ver. Vamos a poner otra moneda. Vamos a poner otra moneda. Ok, entonces me permite también hacer clic. Ir un poco más rápido. Subirle el costo. O el valor más bien, no el costo. Clic, clic, clic. Ayudante. A ver si esto ya va. Ah, bueno, podemos empezar con este. Para meterle un trabajador incansable. Que duerme menos. Esto ya se estabiliza. Por lo menos que no se estabilice en 0. Ya está más estabilizado como en 4. A veces 6, a veces 4 nuevamente. Dependerá mucho de la suerte. Vamos, más monedas.
Y yo puedo hacer clics. Ok, en este punto vamos a llegar a la moneda de plata. La moneda de plata tiene $20 por cada lanzamiento. Vamos ya casi. Listo. Esta era nuestra primera moneda de plata. La moneda de plata es más pesada. Entonces, y dura más en dar vueltitas. Entonces yo me voy a dedicar a darle vuelta a esta. La siguiente vale 446. Pero vamos a aumentar el cobre un poco más. Necesitamos más ayudantes tal vez. De hecho los ayudantes ahorita me parece que... Esto es para aumentarle más 5. Vamos a aumentar también. ¿Qué es este? La moneda de plata ahora se puede voltear simplemente pasando el cursor. Ah, el desliz. De trabajador, manos grandes. Ellos no pueden voltear las de plata ahorita hasta que tengamos esta mejora. Pero no tenemos suficientes de plata, así que dejémoslos a ellos dando la vuelta a las de cobre. Mientras yo... Dámosle otro más a este. La moneda. Entonces ellos no pueden darle vuelta a la de plata hasta que... $600. Igual no tenemos suficiente de plata como para que valga la pena. A veces el desliz de plata valga la pena. Ah, no, pero son 10,000. Son 100,000, perdón. Okay, entonces por ahora nos vamos a enfocar un poco en las de cobre. Porque realmente la plata solo yo lo puedo hacer. Entonces vamos a meter aquí. Y mejorar el cobre. Necesito que haya más ayudantes, es lo que me interesa ahorita. Seguiremos con la de plata. Me metí aquí en la esquina. Ya haremos tener suficientes para esto, sí. Pling. Gorro de dormir. Ok. Por los 500 para seguir haciendo con los gorros. Entonces le voy a poner el gorro de dormir a los nuevos, ¿será? Ah, yo pensé que era todos. Ok. Los nuevos. Ajá, todos los nuevos salen con gorrito de dormir. Esto es un ayudante, lo que me llama la atención ahorita. Podríamos mejorar la de cobre, la verdad. La plata también, pero la plata solo lo estoy haciendo yo. Y bueno, este es para yo nada más hacer así, mover el cursor. Esto no lo vamos a hacer ese. Este podría ser interesante. Démosle a este. Y seguimos dándole vueltas a esta de aquí. No sé si la puedo tirar como para el centro. No sé por qué se queda aquí. Estamos ayudantes porque veo monedas en el suelo. Otra moneda de plata no vale la pena ahorita. Nuevamente solo yo le puedo dar la vuelta. Podríamos irnos migrando tal vez a monedas de plata. Ocuparía manos grandes. Ok, vamos a ver si eso funciona. Manos grandes, entonces ellos pueden darle vuelta a esa también. Mejorar el cobre una vez. Pero ahorita lo que quiero es mejorar la plata. Y las monedas. ¿Dónde están las monedas? Aquí, las monedas aquí. Más monedas de plata. Realmente lo que pasa con la moneda de plata es que ella dura más. En el aire también. Pero aumentamos otra más. Y ahora sí ocupamos ayudantes. Porque veo demasiada gente. Demasiada moneda en el suelo. Yo supongo que si hago esto.
Pero ellos siguen dándole la vuelta. Ok, sí, entonces eso no es lo que yo quería. Pensé que tal vez los más ignoraran las de cobre. No, ahorita no sirve nada, pero en algún momento sí. ¿Dónde está mi ayudante? Necesito un ayudante. Gracias. Moneda no ocupo, necesito ayudantes, pero ahora ya están bien caros. Ok, comenzando ya. Generamos 1000. Hay que tener 1000 en la mano porque realmente habíamos generado 6000 casi. Otro ayudante más. Vean que el máximo de ayudantes es 30. Tenemos 10 ayudantes, 13 monedas de cobre y 2 de plata. Entonces estamos atrás en ayudantes. Lo que me puede servir es un trabajador incansable para que sean más rápidos. Ok. Y nos volvemos aquí, 2000. Creo que tal vez el trabajador incansable sea mejor. Pongo más trabajadores, eso sí. Podríamos mejorar la de cobre. Una carrerita. No vale la pena este, pues es un más 5. Trae muy poca moneda. Entonces tal vez, o sea, más 5, 400. Duraríamos un montón en recuperarlo. Luego vamos a más ayudantes. Y seguir mejorando un poco las de cobre. Las de cobre son 70 mejoras. ¿Qué más podemos hacer? Más monedas no ocupo ahorita porque estoy 15 contra 10. Necesito más de esos más. Lo que sí podemos es este. Este no me llama tanto la atención. Es como pasarle así nuevamente. Creo que estamos enfocándonos en la automatización, no tanto en que yo lo haga. Vamos a comprar esto. Compramos un ayudante primero y después le metemos más incansables. Okay. Y con eso yo creo que ya podríamos hacer este otra vez. Cena de pollo. What the hell. Okay, entonces ahora el más escoge cuál le pone. Ok. Ah. Sí se los puedo cambiar a todos. Les tocar aquí. Ok. Y si le pongo aquí, entonces es mita y mita. Ok. Good to know. ¿Cuánto estamos generando ya? 28 por segundo. Más que todo viene la moneda de cobre. Obviamente las monedas de plata son muy pocas como para que esto se estabilice. Y yo no estoy generando nada. A buscar el incansable era. Ok. Que se mueva más rápido. Descansa menos, ¿verdad? Era también. No sé si el dormir es diferente. Moneda de cobre más de 20 para liberar este mae. Liberemos ese mae, a ver qué pasa. Ok. Ya está. Pues ¿qué desbloqueé? Cobre veloz. Ah. Alquimia de cobre, ¿qué es esto? Interesante. 25 de 10 son 2.5. Ahora sale mejor este. Ahorita sale mejor uno de estos.
el punto de vista financiero. Necesito ayudantes. Como pueden ver hay un montón de monedas que no están. Creo que tal vez voy a comprar el lanzamiento rápido. ¿Cuánto costaba el siguiente de estos? 4000. Creo que vamos a seguir invirtiendo en incansables. Y yo voy a ayudar un poco aquí. ¿Qué queremos ahora? Creo que lo que queríamos era la alquimia. Entonces ahora ¿cuánto generan? 15. Tenemos alquimia. Vamos a gastar esto. ¿Cuánto está generando? Ya está generando 20. Ahora las de cobre salen lo mismo que las de plata. Háganle números. Esto no me interesa tanto porque me faltan ayudantes. Cuando tengamos más ayudantes este podría ser interesante. Ok. Ya podemos hacer una moneda de oro, pero necesitamos 10.000. Falta mucho para eso. Ni siquiera tenemos suficientes de monedas de plata, la verdad. Tenemos 22 contra 11. Son muchas para poder llegar al tope de cobre. No creo que lleguemos. Pero podemos hacer esto. El 25% con 23. Pues este sigue siendo uno. Entonces ahora este, lo que pasa es que hay que tomar en cuenta la diferencia entre estos dos, el monto, digamos. Ok, estoy metiendo todo lo que puedo en cobre. Y después voy a dejar que suba la cantidad de ayudantes para comprar un ayudante. Voy a comprar el desliz para poder hacer esto y no tengo que hacerle clic. Así me salvo el dedo. Entonces aquí no ocupamos tantos ayudantes también porque yo estoy ayudando bastante. Mucho más rápido que antes, de hecho. Ok, ya puedo meter otro ayudante. Creo que ahora vale la pena empezar a poner monedas de plata. Aunque las de cobre generan más, la verdad. $34 por cada cruz exitosa. Este solo son 20. Porque no la hemos mejorado. ¿Qué pasa si la empezamos a mejorar? Igual tiene como 60. Eso son un montón. Ya lo tengo, ya lo tengo. El incansable. Y no da desplazamiento. La moneda de cobre es la única que tengo, más bien. Ok. ¿Cómo estamos aquí? No sé ni qué era. No me fijé. Le di clic tan rápido que no me fijé. Gorro de lana. Póngalos todos. $4,000 ya. Vamos a sacar nuestra primera moneda de oro. ¿Cuánto tiene? 300 por lanzamiento. Creo que vale la pena poner una por lo menos. Pero creo que ellos no van a poder darle. No los van a poder flipear. Hay que pagar eso también por aparte. Vamos a ver. Recuerden que esto es un demo. Así que veremos cuándo se acabará. Si no, llegamos al final del demo, al final de la hora, lo primero que llegue. Vamos a poner la moneda de oro. Wake up, wake up. Ok. Esta es nuestra primera moneda de oro. Nuevamente, lo que pasa con estas monedas es que duran un montón en dar vuelta. Y asumo que ellos no las pueden levantar hasta que
Que mío son 10 millones. ¿Ves? El de músculos. Vamos a llegar a músculos para que por lo menos, para que puedan flipear la de oro. Y de vez en cuando nos ganamos $300. Onda expansiva. Ah, esta es muy buena. Las monedas grandes activan las monedas más pequeñas. Pero fue puta, 25,000 todavía me falta. Vamos a poner la de músculos primero. Okay, vamos a llegar a 6,000. Yo voy a darle la vuelta a esta porque ellos no pueden todavía. Ok, ahora sí. Gente, ya antes son 8,000, pero sí estamos llegando bastante rápido. ¿Por qué generamos 40 por segundo? No, más. Pero ya ellos le están dando vuelta a la de oro. Entonces eso nos ayuda. La moneda de cobre sigue siendo más barata y está más... Ya no tan alta como la de plata, pues ya la mejoré. Pero... Lo que ocupo son ayudantes. ¿Cómo cuesta? Tratando de llegar a 30 ayudantes en 1 hora. ¿Será que lo hacemos? ¿Dónde está? Vamos a yo mover el cursor para levantar todas las de cobre. $1,350. Ya casi tenemos un ayudante más. Un ayudante más. Y empezamos a meter de plata ahora, más bien. ¿Habrá alguna forma de eliminar monedas? Tal vez. Porque yo sé que yo puedo hacer esto. Pero no sé si los ayudantes en algún... Tal vez fuera el demo o algo. Da una moneda de plata para que eso valga la pena. No me interesa tanto, pues muy grande. Este de 300 pasa a 30. Podría ser interesante, pero solo tenemos una moneda, entonces todavía no. Inalcanzable podemos hacerlo tal vez para que sea más rápidos. Yo ocupo 2200. Ya, uno, bájalo. Ok. Si era tu trabajador, tu ayudante, perdón. ¿Esto cómo vamos? Ya podemos otros 2 más. De bufón. Sombrero de mago. Aquí se puede ver cuáles son raros y cuáles no. No, aquí todos son iguales. Ahora, como tenemos 20 monedas de plata, yo les busco para hacerle clic a las de plata y voy moviendo las de cobre cuando voy pasando. O le podemos dar clic a la de oro también. ¿Cuánto era lo del boom? Creo que ya puede empezar a valer la pena. 25,000 es un montón. ¿Ya ponemos un ayudante? No, todavía no. 16,000 para un ayudante. Lo que estoy haciendo es buscando la de oro, la de plata. Ah, ya sé para lo que es para ignorar los clics. Voy a de hecho activarlo. Voy a ignorar los clics en la de moneda de cobre. Entonces si hay dos, creo que el asunto es que si hay dos monedas muy cerca una de la otra, una de plata y una de cobre, y yo le hago clic, así me evito que le esté haciendo clic a la de cobre. Ahorita no me importa tanto. Pero igual yo ya no le puedo hacer clic a la de cobre porque con solo llegarles se voltean. Entonces mejor les activo eso. Ok, ya tenemos para el otro ayudante que quería. Vamos a meter monedas de plata. Ya no vamos a meter más de cobre. Que las de plata están poniendo caras. Un incansable me serviría. Tenemos nuestro primer bufón.
Pick up. Creo que es inalcanzable, todavía vale la pena. Incansable, perdón. Plim, 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 plim. Que se mueva más rápido, entonces pueden flipear bastante monedas. No estaría más esta meterle todo en cobre lo que tengamos ahorita. Voy a meter un par de cobres veloz para que sea más rápido. ¿Cuánto estamos dejando ya? 220 por segundo. Ay, puta. Ok. Wake up. No sé si meter más monedas. Los ayudantes están viendo muy caros. Entonces yo creo que lo que más sirve aquí es invertirle a la plata. Y ver si eso nos mejora. ¿Qué racha plateada? Ah, la velocidad de la moneda. Metámosle uno a ver qué. La de oro todavía no vale la pena. Este me interesa mucho. Pero no sé si ocupamos más monedas de plata. Ok. Creo que con eso podríamos pensar en el otro. El otro es estúpido, la cantidad de dinero que después genera. Cuando hay suficientes monedas en la pantalla. No lo he jugado el juego. Esa es la primera vez que lo juego, la primera hora. Realmente la primera hora que estoy jugando. Nada más vi los settings. Esta vez sí lo pasé a español. A diferencia del juego anterior. Y llegar a 25,000. Pero sí lo he visto. Creo que lo jugó Blitz. Me parece que fue el que se lo vi. Yo veo mucho a Blitz. Veo mucho a Real Cyber Engineer. Veo mucho a Grill Master. Grill Master se llama él. Para lo que son simuladores. Ya de hecho agarré otro juego ahí en la lista de posibilidades. Creo que el próximo primera hora que vamos a hacer. No prometo nada. Pero creo que el próximo primera hora que vamos a hacer la primera hora de Cash Cleaner Simulator. ¿Qué dije que iba a hacer? Ya tenemos un vergo. Esta onda expansiva. Entonces ahora que cada vez caen las monedas grandes, hacen un pum y las de cobre se disparan. Y eso ayuda un montón. Como pueden ver, vamos a ver. Vamos por 400 más o menos por segundo ya. Espero que no les moleste mucho el plim 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 plim. Es relax, por eso le puse música lo-fi de fondo. Ok, ahora sí. Entonces vamos a empezar a llenar de monedas de plata. Estamos ayudantes también. Aunque 32 contra este, creo que todavía vale la pena este. Vamos a llegar a 22. De hecho, lo de clear no importa tanto, porque por lo que me parece que estoy viendo es que si las monedas están todas juntas y yo le hago clic, flipea las 3 de una vez. O al rato es porque no, sí creo que es así. Otro incansable. O ahora sí, vamos a más ayudantes porque se volvió carísimo. Pero aquí podríamos aprovechar este.
Y empezar a meter más de plata. ¿Cuánto era la siguiente de oro? 17,000. Podemos empezar a meter la de oro también ya. Oh, podemos llenar esto de cobres. Control clic. Compramos un montón de monedas. ¿Dónde está la de oro? Tal vez si podemos llegar a las 90. No, no creo, porque se van a disparar rapidísimo. 90 monedas de cobre. Wake up, wake up, wake up. Para hacer el desliz de plata se ocupaban 100,000. Ajá, 100,000. $26. Vamos a llegar al ayudante. Antes de. Iba a meterle más monedas de cobre. Buenamente, es que ahora las de plata. Cada vez que las de plata flipean, puede que peguen una o más de cobre. Entonces vale la pena. Y las de oro también. Ok. Eso me da otro ayudante. Vamos a meter unas cuantas de plata. Voy a mantener los 2 a 1. Vamos a pensar lo mismo con las de oro. ¿Será que vale la pena más bien invertir en la de oro? Vamos a meter 2 más de plata y después pasamos a la de oro. Creo que podríamos también aprovechar que esto está barato. No pude meterlo. Estoy aumentando todo esto. Vamos a ver. Creo que sí me va a dar velocidad. Tal vez el cobre veloz no, pero bueno. Pensar que empezamos con una moneda que era que lo que decía como 2 por. Voy a comprar más sombreros. Lo que no sé si tengo que terminar estos 29 antes de pasar a este que dice 6,000. Un poquito más rápido, papi. Voy a poner control, ¿no? Y van tan rápido las monedas que casi cada vez que le hago clic. Ok. Me están durmiendo, vamos muchachos. ¿Cuánto valía el siguiente incansable? 61,000. Es un vergo. No creo que valga la pena todavía con esos más. Vamos tan rápido que esto se hace. Ay, el cobre veloz no me interesa. No, tal vez sí. Me interesa más como el monto. ¿Cuánto es el siguiente ayudante? 65. Vamos a meter moneda de cobre. Dámosle toda moneda de cobre. Vamos por 40 ya. Las de cobre, como te digo, las beneficios que como las de plata vuelan. Voy a empezar a montar unas cuantas de plata. Vamos a meter 2 de plata y se me olvidó, la verdad. Vamos a llegar a 20.
Mira, ya tengo habilidades. Enfoque del ayudante. Puedes decidir qué monedas deben ser volteadas por el ayudante. Ah, eso me sirve. Ese es el Prestige. Sí, ese es el Prestige. Eso no lo vamos a hacer porque no tenemos suficiente tiempo para eso ahorita. Y entonces aquí, ¿ves? Ignorar una expansiva no me interesa. Pero como le digo a los ayudantes que solo usen, que no volteen las de cobre. Las están ignorando, me parece. A ver, vamos a hacer una cambio aquí. Clic. No sé, creo que no las están ignorando. No sé cómo. Esto se está volviendo loco ya. Más habilidades tengo. ¿Y esto qué hace? Ah, no le... Ah, los cambios se aplican. Ah, ok, tengo que escogerlo primero y después volver a empezar. Ok. Entonces no vamos a aplicar habilidades en la primera hora de juego. Pero sí, depende de la respuesta que tenga este video. Llegamos a jugar la segunda hora. Entonces en la segunda hora lo que vamos a hacer es empezar con un Prestige. Y ver a dónde podemos llegar. Ok, ya tengo 140,000. Vamos a meter un ayudante. Y lo otro que iba a meter era el desliz. ¿Qué es esto? Moneda de cobre más de 90. Ah. Estamos otro incansable. Creo que el incansable es mejor que el trabajador ahorita. Que el ayudante. Y vamos a gastar este. Vamos bien para tener 42 minutos de juego. Nada, le está dando vuelta a la pobre moneda de oro. Entonces, si vemos aquí, la moneda de cobre está generando 863 por segundo. La moneda de plata 1000, más o menos. Que depende, varía mucho. Eso debería ser un poquito más estable, tal vez. La oro no está haciendo mucho. La onda expansiva a veces genera, a veces no. Nuevamente esto. Ahí, si el developer ve este video, que lo dudo mucho. Esto está un poco medio. Debería estar un poquito más estable. Anyway, quisiera liberar el que sigue. ¿Cuántas monedas puedo meter? Solo 6, weón. Eso va a ser muy caro. No, la alquimia. Sí, porque si esto estuviera funcionando mejor, entonces podríamos ver que está generando. La onda expansiva está generando un montón. El ayudante siguen volteando. Yo quisiera. Lo que no veo es dónde le digo al ayudante que olviden las de cobre. Aunque tengo 16 ayudantes y 19 de plata. No estaría mal. Otra de platica, metámosle. Pero sí, si alguien sabe dónde le puedo decir. A los compañeros que no flipen las de cobre, me avisan. Vamos a ver, transmutación. Vamos a meterle a este. Ok. Vamos a meter otra monedilla de oro por aquello. Aunque las de plata valen mucho más ahorita. Un vergo más.
Pero la de oro también empieza, cuando voltea, dispara las de plata. Entonces también no estaría más empezar a comprar de oro por esa razón. Por las ondas expansivas. Porque ahorita no vamos a tener onda expansiva de la de plata. Pero eso podría generar más. Vamos a empezar a meter monedas de oro. Quisiera ver qué es esto que está aquí. Este pide 90. Este pide 5 de oro. Vamos a ver qué es este. Estos dos son 5 de oro. Vamos a meter la moneda de oro. Una más. Clic, 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 clic. 60,000 ocupo ya. Ok. Entonces eso me liberó. Ah, bueno, sí. Subirles el valor. Entonces, infusión dorada vale más la pena que botín dorado, porque es más 30, mientras esto le mete un 20%. El problema es la diferencia de costos. Ok, vamos a seguir metiendo varita de oro para hacer el switch. Podríamos pensar en ignorar el clic y hacerle clic a las de oro yo. Pero necesito el desliz de plata, que son 100,000. Vamos a hacer eso. Tal vez me ayude a ir más rápido. Aquí. Este. Ok. Entonces ahora las de plata también voltean. Esas voltean las de cobre. Solo tengo que buscar las doradas y darle clic a las doradas. Y ahora vamos a empezar a meter doradas. Oh, puta, voy a meter una más, pues están muy caras. Vale la pena mejor meterlas de cobre. Quiero ver si podemos liberar ese último. Bueno, no creo que sea el último, pero este que me pide 90 de cobre. Vamos a meter una más de este. Vamos a empezar a meter la plata en cobres. Ya puedo hacer nada más así. Todas las de plata levantan las de cobre. Entonces yo puedo cliquear en las de oro. No creo que lleguemos. Me quedan, ¿qué? 13 minutos. Entonces invertir en la de cobre, todo lo que podamos. Un balance entre mejorar y hablar lo que queremos. Podríamos meter un ayudante, pero ahorita lo que queríamos es ver si podemos llegar a la de cobre. Es que la de plata vale más la pena. Vamos a meter plata hasta que valgan más que la de cobre. Metemos cobres. Tal vez así podemos generar más plata. Tal vez es una buena forma de ir metiendo monedas. Ahora que tenemos lo de la onda expansiva. ¿Cómo le puedo poner pausa a esto? Necesito responder una llamada. Un segundo, gente.
Ok, sorry, me vinieron a dejar una cosa. Necesitaba responderle al compañero para que me dejaran las cosas. Como no encontré pausa, no paramos el video. Si hubiera encontrado una pausa en el juego, que no sé dónde estará, hubiera cortado el video, pongo pausa. Volvemos a arrancar. Ok, ¿será que podemos llegar a las 90 monedas en los próximos 10 minutos? Yo creo que sí, vamos con buen ritmo. ¿Cómo está el incansable? Muy caro. Vamos a meterle unos 10.000 a este. Y unos 11.000 a este. Hay ciertas cosas que ya las generamos casi que por segundo. Entonces todo eso vale la pena metérselo de una vez. Quiero llegar a este, a ver qué es. Ya eso es más lento. Pero si ven esto, avanza mucho más rápido. Clic, 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 clic. ¿Dónde están las doradas? Creo que estos dos son los que más valen la pena, la transmutación, y porque es un porcentaje en vez de un número fijo. Pero como te digo, hay que verlo cuánto vale la diferencia del costo, ¿verdad? El otro es más rápido, aumentar el otro y aumentar ese. 180.000 para el incansable. Eso es un montón. ¿Cuánto está generando ya las de plata? ¿Cuánto cuestan las balas de plata? 150, 250, 588. Esos clics son de los árboles de habilidades. Dale clic a las doradas. Mientras me muevo un montón. Okay. Vamos a meter un ayudante. Tenemos demasiadas monedas y pocos ayudantes. Si pudiera decir los ayudantes, lo que pasa es que ocupamos el sacrificio, no lo vamos a hacer ahorita. Decir los ayudantes, no vean las de cobre. Creo que generaremos más rápido. Por cierto, mientras esto... nos vamos a poder llegar a las de cobre. Agarrar esto. Tenemos 6.000. ¿Qué me da esto? No puedo agarrarle. De ahí, asumo que sí pude, que lo agarré. No estoy muy seguro. Creo que terminado con este primero. Vamos, ya acá llega. Ok, entonces, plata. Cobre mejorado. Plata renovada. Y voy a cerrar el portón. Bueno, no vamos a llegar a las 90 lastimosamente. El paso que vamos. A seguir subiendo el cobre. Creo que el cobre está generando más. Bueno, tal vez no. 1.29.
3.5. No está generando mal la de... Esta casi no genera. Tal vez 300. Genera más la de plata. Entonces deberíamos estar metiendo plata a la plata. Con solo moverme. Generamos bastante. Qué lástima, yo quería llegar a 90 monedas de cobre para abrir el siguiente. El siguiente. Este man que está aquí bloqueado. El siguiente upgrade. $287, $945 y $588. No sé si valdrá la pena empezar a meter el plata a las de oro. Barato. No creo que generen tanto. No sé cuánto llegó, 1000. Porque se puede mejorar rápidamente las de oro. Tal vez debería haberme enfocado un poco más en las de oro. Meter otra moneda de oro. Este no es el Joker de Balatro. Sí, yo quería llegar a las 90, pero no se puede. Vamos a mejorar la de... Es caro, man. No sé qué tanto estamos dándole vuelta a las de oro, la verdad. Lo que sí creo que vamos a poder agarrar son todos estos sombreros. Bueno, faltan 10 todavía. Hay un montón de sombreros. ¿Qué fue ese? Pues para hacerle clic, no sé qué fue lo que pasó ahí. ¿Será que me repitió algo? ¿Me ofrecieron devolverme algo? No sé. Revisen el tape, muchachos, porque no sé qué fue lo que pasó. 1500 ya las de oro. Sí, creo que lo que tenemos que hacer ahorita es enfocarnos en las de oro. Y sí, definitivamente es la habilidad esta, decirle a ellos no usen las de cobre, sería un detallazo. Sí, y no puedo llegar a las 90 de cobre. Ya podríamos poner el otro incansable. Ah, tome, se llama más rápido. Vamos a infusión. Velocidad. Vamos a empezar a invertir en las de... Si yo pudiéramos acomodar esto por costo, lo podemos ir matando, pero bueno. Creo que esta no vale la pena. Bueno. Con eso cumplimos la hora. No voy a llegar a nada específico. Vamos a ver si podemos terminar con este, nada más. Todavía faltan. Vamos a ver, me faltan 3 nada más. Vamos a terminar con esto.
Quedan 2. Vamos a meter la infusión. Creo que vale más la pena. La mutación está muy cara. Alquimia está bastante cara también. Otra monedita de oro. Los llantes están re caros. Sí, el problema es que estamos utilizando los llantes mal, porque no le podemos decir que ignoren las de cobre. Deberían estar solamente flipeando las doradas, las de oro y las de plata. Pero bueno, 1 hora de juego. Ya saben, si quieren que se juegue este juego, abajo en los comentarios qué opinan de los juegos de Clicker. A mí me llaman la atención a veces. Yo soy más de las de fábrica, incluso de simulación. Pero también tenemos juegos de Clicker. ¿Qué hago? Ah, bueno, tenemos que terminar con esto. Ya casi podemos hacer sus últimos. Ah, duplicado. Sí pasa eso. Ok. Ah, entonces me queda uno. Ok, vamos a darle chance a esto. Mientras tanto, no sé qué hacer. Otro ayudante, metamos. Nada de cobre, que no creo que valga la pena. $534,000 por un incansable más. ¿Cuántos llevamos ya? 11 de 20. Ok, creo que con eso agarramos el último ya. A ver si nos sale duplicado. Duplicado. Entonces, me vuelven 10. Oh, gangón. Vamos, gente. Tengo que terminar el video. Falta un sombrero nada más. Un poco de alquimia. En las doradas. Caro esto ya. Ok, último sombrero, a ver. ¿Listo para este video ya? Ahora sí, arco iris. Entonces, ¿cómo hago para pasarme a este lado? No sé si es que esto está fallando algo. Bueno, ya tenemos todos los sombreros. Vamos a ponerle a todo. Ah, man, me voy a tocar darle clic a todos, man. Dios mío, es en serio. Developers. Ok, vamos a poner a todos a brillar. Con eso terminamos la primera hora de Gambler's Table. Quedamos con 4 puntos de habilidad. Nuevamente, voten en los comentarios por cuál juego quieren que sigan jugando, que haga una serie. Yo sé que tenemos un voto de hace un tiempo de Cash Cleaner. Como digo, ese probablemente va a ser el siguiente video. Dependiendo nuevamente como cuánta gente vea los videos, comenten y demás. Ups, ¿qué dice? No sé. Podemos hacer la segunda hora de este juego. En la segunda hora le hacemos los puntos de habilidad. Vamos a ponerlos. No, quítelo. ¿Cómo lo quito? Ah, ya le di clic. Anyway, no importa, por el poder para atrás. Clic. Entonces, hacemos los puntos de habilidad, hacemos el prestige y empezamos la segunda hora desde cero. Entre comillas, desde cero. Ya saben. Abajo en los comentarios, ¿qué opinan de este juego? Un like, un subscribe. Abajo les dejo también los links. Abajo les dejo los links donde se puede bajar en Steam. Si encuentro los sociales del developer también lo pongo. Para que le den un poquito de amor a este juego. Y nos vemos la próxima. Pura vida.